ley, la ley dice bien claramente que todos estos que estamos hablando tiene que haber como infraestructura y como un mantenimiento permanente de la empresa. Entonces, todo esto le ha de llevar a un plan de trabajo que el médico tiene que elaborarlo y decir, para el año 2024 yo he de necesitar tanta plata a la empresa. ¿Por qué? Porque propongo hacer todo este tipo de actividades. El mes de enero es tal cosa, el mes de febrero es todo un plan de actividades para todo el año. Entonces tenemos un presupuesto. Esa también es responsabilidad del médico. Y por último, saber que, al igual que ustedes ya conocen muy bien, la información que nos dé todo paciente como paciente en el trabajo es confidencial. Solamente ante un requerimiento fiscal uno puede decir si es que algo que le haya confiado el trabajador. Otra actividad que ya sale de la norma es el ser consejero. El médico puede aconsejar a cada trabajador cómo cuidarse, cómo evitar que se enferme, cómo evitar que lleve el riesgo a su casa. Puede mostrarle, digamos así, actividades que tiene que desarrollar para poder eliminar algún riesgo en sus días libres, etcétera, etcétera, ¿no? Puede apoyar como consejero a los administrativos para la reubicación de los trabajadores. Nunca debes recomendar en tratar de retirarlos o expulsarlos de la empresa. Aquí les decía consejero en el marco legal, ¿no? El médico del trabajo tiene que saber toda la parte legal. Y por último es la coordinación con otras instituciones de salud. De acuerdo a la empresa, de repente tendrá que tener coordinación con la caja, coordinación con algún consultorio privado, con alguna ONG, etcétera, etcétera, ¿no? De repente, para que si es que hay alguna emergencia, ese médico puede inmediatamente llevarlo a algún centro de atención médica que esté cerca. La historia clínica ocupacional. Habíamos visto que es bien importante, ¿no? Nada más es la misma historia que ustedes manejan, simplemente con una diferencia de que hay una especie de un capítulo donde se habla de los trabajos que ha realizado el trabajador en otros lados. Entonces, la historia ocupacional ha de poder reunir antecedentes de otras actividades laborales y de otros riesgos a los cuales estaba expuesto. Ha de buscar enfermedades profesionales o enfermedades comunes que haya tenido en otros lugares. Ha de ver si los antecedentes que ha tenido en otras actividades pueden afectar en su actividad actual. Entonces, simplemente es una recolección de información, simplemente es referido a toda la parte laboral. Habíamos visto del examen preocupacional. El examen preocupacional es un examen sumamente importante. Es un examen que recomienda la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a las leyes se debe realizar a todo trabajador que ingresa a una actividad laboral que es remunerada. Es decir, que recibe un pago de un patrón, de un contratista, de un gerente, de quien sea. Entonces se debe hacer el examen preocupacional y por ley se debe hacerlo, ¿no? Esto se debe hacer para poder establecer el grado de salud que tiene el trabajador al ingresar a ese su trabajo, ¿no? Ha de evaluar la capacidad física, mental y psicológica del trabajador. Ha de ver si es que tiene alguna enfermedad, alguna patología que pueda agravarse en su ocupación donde ha de estar presente, de repente en presencia de unos riesgos. Y de acuerdo a eso hará una solicitud de laboratorio, de gabinete o lo que le crea conveniente para poder determinar el grado de estado de salud de ese trabajador. Ustedes han de ver, por ejemplo, en algunos centros de salud, dice no vamos a mencionar quién, dice, examen preocupación, sí, vamos a pedir rayos X, orina y hemograma, listo. Eso le piden y ni siquiera saben en qué ha de trabajar. Ni siquiera saben su ocupación al cual está entrando a trabajar. Y cuando hacen el examen clínico le preguntan, dice, a ver, ¿tú tienes enfermedad de algo? No, ¿estás sano? ¿Te han operado alguna vez? No, ni siquiera le examinan. Y tardan a veces 5 minutos, 10 minutos en ver a cada trabajador.
lo cual está totalmente equivocado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el examen preocupacional es uno de los exámenes más rigurosos que se deben hacer y más detallados, porque estamos enfrente a una persona que aparentemente está sana y que en ningún momento nos ha de decir que está enfermo porque quiere entrar a trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces nadie te ha de decir, yo sí, me han operado. Pero ya cuando hacemos el examen médico, el examen físico, vamos a ver que tiene, por ejemplo, cicatrices de alguna cirugía, o vamos a ver problemas cardíacos, o vamos a ver problemas patológicos que podamos encontrar en nuestro examen clínico, ¿no? De ahí que en un examen de especialidad, por ejemplo, se demora 15 minutos, 10 minutos. En un examen preocupacional normalmente se debe demorar 40 a 45 minutos. Entonces es un examen bien riguroso. El examen médico periódico. El examen médico periódico es el examen que realiza el médico del trabajo ya al trabajador que está trabajando. Es un examen médico dirigido de acuerdo al riesgo al que está expuesto. El examen de preocupación, hemos dicho, es para determinar el grado de salud que tiene un trabajador al ingresar. Pero el examen periódico es ya cuando está trabajando. Entonces, podemos decir aquí, en una actividad laboral X, supongamos que estamos examinando a un trabajador que es expuesto de cooperativista minero que de manejar mercurio en una de las minas de Guanay. Daniel, ¿qué le pedirías? Daniel, una radiografía, doctor. ¿Radiografía para qué? Si es un minero que trabaja en Guanay, puede ser propenso a tener tuberculosis o... Los mineros de Guanay, ¿qué tipo de riesgo tienen? ¿Están expuestos a polvo? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cómo trabaja un minero en Guanay? ¿Qué buscan ellos? ¿Cuál es su producción laboral? ¿Qué sacan? Oro, creo, doctor. Sí, oro. ¿Y el oro cómo sacan? ¿Lo sacan en socavones, en minas, haciendo perforaciones? Creo que se hacen ríos, doctor, ¿Y en el río tú crees que puede causarnos una enfermedad profesional como la tuberculosis? No, doctor. No, entonces la tuberculosis no es una enfermedad profesional, no se olviden. La tuberculosis no es enfermedad profesional, por si acaso. ¿Qué tipo de enfermedad podría tener Daniel, este trabajador que está allá trabajando en los ríos? Intoxicación por mercurio, doctor. Intoxicación por mercurio. Y para saber si este trabajador, cuando ingresa a trabajar o cuando es su examen médico periódico, ¿qué le pedirías o qué hicieras para saber si no se está intoxicando? Verificaría los síntomas, doctor, primeramente. Síntomas de intoxicación. Probablemente que ahorita no sepas, ¿no? Eso no te vamos a decir. Pero tendrás que repasar y ver cuáles son los signos que nos han de orientar y poner de alarma de que este trabajador está siendo intoxicado. Lo más importante. Entonces, a eso se refiere el examen médico periódico. En este caso, hacer un examen médico principalmente neurológico. Tenemos que saber cuáles son los signos de alarma de una intoxicación por mercurio. Hay cambios de carácter, hay cambios por decirte, de la memoria, hay alteraciones de irritabilidad. En estos trabajadores tienen problemas gástricos y una serie de síntomas que nos pueden orientar a que estés realmente teniendo un problema de intoxicación. Y por último, vamos a pedir de repente algún metabolito de mercurio, algún examen de mercurio en sangre, ¿no? Para saber si está o no está intoxicado. A eso se refiere el examen médico periódico. Pero supongamos que es un minero de igual lado de Guanuni
Adelia, ¿qué le pedirías? ¿O qué pensarías? ¿O cómo hicieras su examen médico periódico? Yo te digo, este trabajador es trabajador en bodega Basilla. En bodega Basilla se refiere a la bodega donde van los sacos de mineral ya molido. Están acumulándose ahí los sacos de mineral molido. A eso se refiere bodega Basilla. ¿Cómo le hicieras el examen médico? ¿Qué buscarías allá? Adelia, ¿estás ahí? Creo que Adelia se fue, ¿no? No está. Entonces aquí le ponemos falta. Doctor, Ha llegado está con problemas de internet. A lo que me dijo. Lucero Valentina ha llegado. Sí, doctor. ¿Has llegado? Sí, Entonces te pongo atrasada, Lucero. está bien, doctor. Lucero, a ver, dime vos, en este tipo, estamos hablando de examen médico periódico, ¿no? Ok. Estoy diciendo un trabajador de la mina Huanuni que trabaja en bodega Basilla. Bodega Basilla, hemos dicho, es un lugar donde se acumula el mineral ya molido y se acumula en sacos, como en Calcuta, no sé si se conoce ese término. Pero se acumula ahí el mineral para después ser transportado. ¿Cuál sería tu orientación de examen médico periódico allá? Como yo pienso que en Huanuni, que yo sepa, hay más producción de estaño, y como ya está molido, se podría pensar en una intoxicación como tal de este metal. Sin embargo, revisaba que yo sabía que no es muy tóxico, sin embargo, más que todo afecta a nivel gastrointestinal. Exacto. Pero más que eso, en bodega Basilla, si has repasado algo y has visto algo, ¿cuál es el riesgo? En bodega Barría, no sabría decirle, doctor. No es normal porque no conoces, así que nos vamos a decir. Sin embargo, bodega Basilla es el lugar donde hay las partículas de sílice con menos de 5 micras. ¿Y eso qué nos dice? Que puede llegar. Sigue. Ya. Que puede llegar a afectar, sobre todo, puede pasar la barrera del tracto respiratorio y puede llegar a afectar los pulmones. ¿Y en los pulmones qué nos puede ocasionar? Una silicosis. Una silicosis. Entonces, cuando vemos a un trabajador que haya trabajado o que esté trabajando en bodega Basilla expuesto a polvo fino, automáticamente ustedes piensan en silicosis, tenga o no tenga. Pero si nuestra actividad ha de ser ¿qué? Ver, examinar, pedir para poder descartar esa enfermedad. Entonces vamos a pedir lo que ustedes quieran, hemograma, lo que sea, orina, lo que sea, pero ahí es importantísimo la radiografía. A eso se refiere el examen médico periódico. Entonces, si estaría el examen médico periódico a un trabajador expuesto a ruido, ¿qué vamos a pedirle? Jorge Ignacio. Sí, doctor, mi compañera lo mencionó. Ay, no recuerdo, el examen de audición. ¿Qué vamos a pedir por eso? No recuerdo el nombre del examen, doctor. Audiometría. Eso. Para saber el nivel de pérdida de la audición que tiene ese trabajador. Porque estás haciendo un examen médico periódico, un examen médico dirigido al riesgo al que está expuesto en su trabajo. No es lo mismo que el examen médico preocupacional. Es un examen médico exclusivamente dirigido. ¿Qué riesgo tiene? Tendrás riesgos físicos, tendrás riesgo químico, tendrás riesgo ergonómico, tendrás riesgo psicosocial. ¿Qué tipo de riesgo tiene en su trabajo? Entonces, el examen médico periódico dirigido a determinar las patologías en ese tipo de actividad laboral. Si decimos, por ejemplo, vamos a examinar a un chofer, Camila, ¿qué dices?
Camila, ¿estás ahí? Sí, doctor, presente. Camila, por ejemplo, le decimos que es un señor que trabaja en un minibús. Ahora, en tu mente, imagínate cómo trabajan los señores de minibús. ¿Cuál es su actividad? ¿Desde qué hora trabajan? ¿Cuántas horas trabajan por día? ¿Cómo está su puesto laboral? ¿De qué se alimentan? Todo eso. Y cuando te viene a tu consultorio, por cualquier causa puede venir a tu consultorio. Puede decir, bueno, me duele mi hombro, mis rodillas, o tengo un ardor aquí en mi estómago. Puede venir. Pero independientemente del signo o sintomatología que tenga el paciente en tu consultorio, tú averiguas que es un trabajador de minibús, le preguntas sobre el trabajo, su dieta, todo eso, como su asiento, qué cosas buscarías en él. Además, Podría. Porque dice ardor aquí en mi pecho, debajo de mi pecho, automáticamente nos viene una pirosis, ¿no? Puede ser una gastritis o puede ser simplemente una molestia estomacal. Ok, encontré esto en internet puede ser una gastritis o simplemente una. Creo que se está metiendo nuestro Siri ahí. Entonces, tú automáticamente como médico, ¿qué más esperarías encontrar? En el caso de un chofer se podrían tomar en cuenta varias cosas. La exploración física ya podría confirmar si es posiblemente una gastritis, también considerando que tal vez no se hidrata, su alta exposición al sol, y también la dieta y el estrés que tiene por todo el tiempo tener una vida sedentaria. Sí, pero eso que le ha de llevar. Suponte que tiene 45, 50 años. Ahora tú dices vida sedentaria, vida de comida, su peso está por 80 kilos. ¿Qué más buscarías? ¿Se dan cuenta? La ocupación te está diciendo qué puedes encontrar en ese paciente. ¿Qué exámenes hicieras? ¿Qué sospecharías? ¿Qué quisieras descartar? Dicen, esta ocupación yo puedo encontrar esto, esta vez descartaré. Dice, en este tipo de ocupación es chofer, está sentado muchas horas. ¿Tiene problemas en miembros inferiores? No, podría tener en los superiores por un estrés repetitivo, tal vez. Podría ser, pero en los miembros inferiores ¿no crees que tenga nada? En mi opinión, no, a no ser que tuviera un accidente. ¿Una qué? Un accidente. No, vamos a continuar aquí con Sergio Vladimir, ¿no? Sergio Vladimir ya está. No ha venido siempre. 2 faltas. Patricia. Patricia, ¿estás? Sí, doctor, estoy. Patricia, a ver, es el mismo caso. ¿Qué más buscarías? Tal vez pensar, doctor, en varices. Varices, perfecto. Y las varices en un rato lo descartas, no miras las piernas, ves cómo está, parece, si cuando se para empieza a dilatarse las venas, ya descartas si tiene o no tiene. Si tiene, ya tú harás el tratamiento o derivarlo a quien corresponde. ¿Qué más buscarías? Tal vez, doctor, por la vida sedentaria que lleva, en este caso el chofer, pensar en obesidad o diabetes, tal vez. Tiene obesidad, hemos dicho 80 kilos, 50 años. Entonces pensamos en diabetes. ¿Qué has de hacer en este paciente? ¿Perdón? ¿Qué le has de pedir a ese paciente? Pruebas de glucemia en sangre, tal vez. Exactamente, pides glicemia, automáticamente pides glicemia. Ya, automáticamente en tu ecograma le pides glucosa en sangre, listo. ¿Por qué? Porque en esta su ocupación es frecuente que haya diabetes, por el tipo de alimentación, por su peso, por su sedentarismo, etcétera, etcétera. Sabemos los factores predisponentes de la diabetes, no te olvides. Lidia Karina, ¿dónde estás? Aquí, doctor. Lidia, ¿qué más le preguntarías o buscarías en este paciente en su examen médico periódico? Puede ser, podría indagar más la altura de sus vértebras, doctor.
por si es que tiene alguna enfermedad de la espalda. Puede ser, puede haber problemas de lumbalgia, dolores de espalda, todo eso por la posición que adopta en su trabajo. Perfectamente. Entonces, con el examen médico, todo eso tú descartas. No hay problema. Entonces, estamos de acuerdo con todo. Se dan cuenta, la ocupación nos está dando para que nosotros podamos hacer un buen examen. Y ese paciente, cuando ustedes le hacen buen examen, es la mejor propaganda que han de tener. Una buena atención. Esa doctorita me ha atendido muy bien. Se me ha examinado de pies a cabeza. No me dicen qué tengo y listo. Se dan cuenta, a eso voy. Entonces ahora vamos a hablar con Adriana María. Adriana, ¿dónde estás? Sí, doctor. ¿Qué más buscarías en ese caso? ¿Entonces no hay nada más que buscar ahí? No se escuchó bien la última parte, doctor. ¿Qué cosa no has escuchado? Solo le escuchó qué bus y ahí se cortó. ¿Qué buscarías en este tipo de pacientes, además de lo que han dicho tus compañeros? Aparte, podría revisar lo que son los miembros inferiores para ver si no tiene varices. Ya han dicho eso. A ver si les digo lo dicho. Tal vez algún consumo de un antecedente dentro de esos antecedentes pueden entrar tabaquismo, alcoholismo, generalmente pueden como factores de riesgo. Pues casi no mucho, porque imagínate si tomaría y no podría ser de minibusero, ¿no? Que pasé conductor de minibus solamente 8 horas, están 10 horas trabajando. Y algunos pasan desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche siguiente. Pues si bebería ya no trabajando ahí. Tal vez el estado de vigilia en la parte neuropsicológica. Exactamente, porque duermen poco a veces. Duran poco, la preocupación, el estrés les puede llevar a algunas alteraciones principalmente psicológicas. Entonces, a eso se refiere el examen periódico, de acuerdo a la ocupación, de acuerdo al riesgo al que están expuestos los trabajadores. ¿Ya? Luego viene este examen médico de reingreso. ¿A qué se refiere? Simplemente cuando hemos dicho hay un trabajador que se ha ausentado mucho de su actividad laboral, sea por enfermedad o por accidente, entonces para que vuelva a ingresar, el médico de trabajo que está en la empresa tiene que hacerle una evaluación, ¿ya? Tiene que saber si está completamente sano o está habiendo alguna lesión, alguna patología un poco recidivante que puede ser o que esté quedándose algo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha de ver. Entonces, el médico tiene que hacer un buen examen. Ha de ver si está totalmente curado el enfermo o si está totalmente sano de su lesión o de su accidente mismo. Y de acuerdo a eso recomendará el tipo de actividad laboral. Dice, hazte volver a tu trabajo, pero tienes que cuidarte así, 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 así. Dar las recomendaciones pertinentes. El examen médico de egreso o de retiro. Y no se olviden, todos estos exámenes están por ley. Tienen que hacerse por ley. La ley boliviana dice que son exámenes obligatorios, pero ustedes se dan cuenta que prácticamente en nuestro país no se cumplen mucho las leyes, ¿no? El examen de retiro es igual que el examen preocupacional. El examen preocupacional, hemos dicho, es para poder establecer el grado de salud con el cual está ingresando una persona a su trabajo. Y el examen de egreso de retiro es para ver el estado de salud con que está saliendo de esa actividad laboral, ¿ya? Cuando está terminando su actividad, cuando se está retirando. Esto es importante porque últimamente están apareciendo mucho los abogados laboralistas. Entonces, los abogados laboralistas están a la expectativa de algunos trabajadores que tengan algunas lesiones o alguna discapacidad e inmediatamente les ofrecen meter un juicio a la empresa. Y he visto muchos casos donde le meten juicio a las empresas. Y si las empresas no han cumplido estos exámenes, la empresa tiene mucho que perder. Y si más aún no le ha hecho este examen de regreso que debería hacerle, peor todavía. Entonces, a veces las indemnizaciones que dan las empresas a estos trabajadores son altísimas, ¿no? Yo he visto
por decirles, juicios hasta de $2 millones, como si nada, ¿no? Y hay mucho más todavía. Y en el exterior, ni qué decir. En países del primer mundo, en países industrializados, esto de los juicios es grave. Entonces ellos se cuidan mucho de cumplir con las leyes. Entonces permite valorar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer existencia o no de daño a su salud asociado a las tareas o riesgos a los que estaba expuesto en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de riesgos ha estado expuesto? Eso tenemos que evaluar, saber si está bien, saber si está mal, todo eso. Y de acuerdo a eso, vamos a dar nuestro diagnóstico. Entonces, el diagnóstico que vamos a dar como médicos, principalmente en la parte de salud ocupacional, es un documento legal. Es un documento legal, es decir, toda la historia clínica, todo lo que hagamos como médicos de empresa, son documentos legales que en cualquier momento pueden entrar a un juicio, sea por parte del empresario, sea por parte del trabajador o sea por parte del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado al firmar inclusive cualquier documento. Entonces es importante conocer los antecedentes ocupacionales, no ocupacionales, etcétera, etcétera, para ver si ha estado expuesto o no. Entonces hemos dicho que la historia ocupacional recaba toda esta información. Las patologías pueden presentar signos y síntomas tanto de carácter específico o inespecífico que nos han de ayudar a determinar el grado de lesión o enfermedad que tenga un trabajador, ¿no? Dice, el diagnóstico también nos ha de permitir el diagnóstico que aumenta con la introducción en el medio ambiente laboral de un número creciente de sustancias. Si hay sustancias químicas en los ambientes laborales, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico porque hay que saber un poco más de toxicología, saber las sustancias, cuál es su efecto, como vamos a ver en el tema posterior. Y el médico debe mantener información a través de una vigilancia constante del medio ambiente, hemos dicho vigilancia epidemiológica, ¿no? No solo nos sirve para indicar el tratamiento necesario, nos permite transmitir la información obtenida sobre las probables causas al personal responsable. Entonces, hacer un buen diagnóstico realmente nos ha de permitir muchas cosas, tanto para el paciente, para ustedes y para el empresario. Esta es la calificación que da en Bolivia cuando se hace una evaluación de invalidez. Cuando se hace la calificación de invalidez y es menor a 10%, entonces no representa, no tiene ningún beneficio. De acuerdo a la ley, dice, no tiene una discapacidad ni incapacidad menor del 10%. Si es entre 11 y 25%, hay una incapacidad parcial y se da solo un pago global de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral que tenga ese trabajador, ¿ya? Entre 11 y 25%. Se hace la evaluación de invalidez y les dice, tiene 15%. Entonces ya hay los contadores, qué sé yo, antes era de las CFPs, ahora es de la, ¿qué hemos dicho? Es un nombre de, se me va a Gestora. La gestora nacional es la que dirá, tanto hay que pagarle. Entonces es un pago global. Si es entre 26 y 60%, es una incapacidad total y hay una renta parcial. Entonces se dirá, tiene 45% y la gestora dirá, le corresponde darle una renta, qué sé yo, de 2.000 bolivianos cada mes. Entonces le pagarán esa suma. Le dirá, hay que pagar 3.000, hay que pagarle 500. Eso ya depende de ellos, es en su evaluación. Siempre de acuerdo a la evaluación de invalidez. Pero si es ya más de 60%, entonces es un problema porque ahí sí se habla de invalidez total y renta total. Cuando hablamos de renta parcial, decimos 26 a 60%, tiene una discapacidad, una invalidez para poder desarrollar su actividad laboral. Pero sin embargo, este trabajador de repente con sus capacidades residuales que tiene, puede trabajar en otra actividad laboral, ¿ya? Tranquilamente. Y de repente aumenta su ingreso. Por eso es que ya la gestora en este caso dirá cuánto le corresponde. Ahora, la invalidez total, que sí que no puede trabajar ya, entonces tendrá que darle su renta de acuerdo a lo que le corresponde. ¿No? La vigilancia epidemiológica, ya hemos hablado de esto, identifica los riesgos, es identificar de búsqueda de efectos,
control de los riesgos, monitoreos. Los monitoreos se refieren a los controles periódicos del riesgo. Cuando decimos monitoreo ambiental, decimos, en este ambiente hay 100 decibeles de ruido y estamos recomendando que se haga su eliminación o la minimización del riesgo. Entonces ya el médico dirá de hacer con el de seguridad o con el de higiene, perdón, con el de higiene industrial, aquí hay que hacer un monitoreo. Y queremos que se baje porque aquí hay 60 trabajadores, por decirlo, ¿no? Hay que priorizar. Entonces diremos, vamos a monitorear aquí de aquí a 3 meses. Sí, le están dando un plazo de 3 meses para que se implementen medidas para disminuir el riesgo. Entonces decimos, cada 3 meses el monitoreo durante este año. Al próximo año, cada 6 meses. Entonces ya está programado. A eso llamamos monitoreos, vigilancia, seguimiento de un riesgo. Notificación, esto también es importante, hay que notificar a las personas administrativas, a los que son responsables de que puedan eliminar los riesgos, ¿no? También hay que avisar al trabajador, después dice es de carácter individual, cuyo responsable lo tiene la empresa, y la denuncia obligatoria por triple vía al sistema de vigilancia epidemiológica. Lamentablemente en Bolivia no hay un sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales. Que yo sepa, hasta ahora no hay. No hay vigilancia epidemiológica de saturnismo o de hidragirismo o de arsenismo o de cualquier patología laboral, no hay. Y inclusive no hay vigilancia epidemiológica de muchas enfermedades comunes, ¿no? Entonces menos todavía han implementado uno de vigilancia epidemiológica de alguna patología laboral. Antes estaba por las AFPs, ahora ya está por la gestora, ¿no? Dice, había que hacer el informe al SNIS, al Sistema Nacional de Información en Salud, en este caso a la gestora y al Ministerio de Trabajo. Triple informe. Los beneficios de los exámenes médicos preventivos. ¿Cuáles son los exámenes médicos preventivos? Hemos dicho, para recordar dónde estábamos. Estábamos con Lidia, Karina, Adriana, María, Adriana. Sí, doctor, ya he participado. ¿Ya has participado? Veremos si ha llegado. Silvia Marisol no ha llegado. Milenka. Sí, doctor, ya presente. Milenka, ya tú estás aquí presente, así que no te preocupes. Milenka, ¿cuáles son los exámenes médicos preventivos que hemos hablado y que por ley se deben implementar? Milenka creo que se ha ido. Sí, doctor. ¿Se ha ido? No, doctor, estoy aquí. A ver, Milenka, no recuerdo. ¿Te acuerdas o no estabas en aula ese rato? Sí, doctor. ¿No era los análisis de sangre? Realmente no estabas presente aquí en el Meet, pero no estabas presente en aula, ¿no? ¿Cómo no saber cuáles son los exámenes médicos preventivos? Dayana, Indira. Sí, doctor. ¿Cuáles son los exámenes médicos preventivos que hemos hablado y que por ley se deben realizar? No recuerdo. Pero no es que nos recuerde si ahorita estamos hablando. Creo que debemos empezar a bajar puntos. Alexander, Misael. Sí, doctor. ¿Te acuerdas cuáles son los exámenes médicos preventivos? No me he notado. ¿Qué pasa? María Ailén. Doctor, creo que dijo glicemia. No son exámenes de biológicos, nada tiene que ver con exámenes médicos preventivos. ¿Cuáles son los exámenes médicos preventivos que el médico puede ofrecer a una empresa? Esa es la pregunta. Alejandro Gabriel. Creo que Alejandro se ha ido.
Alejandro Gabriel, sí se ha ido. Listo. Grisel, Saila, Grisel. Sí, doctor. ¿Te acuerdas? Hemos hablado hace ratito de los exámenes médicos preventivos. Estaba con mala señal, doctor. No lo he escuchado bien. Doctor, pues, ¿son los exámenes médicos preocupacionales? Espérate, ¿tú eres cuál? ¿Quién eres? Lucero Muñoz. Lucero, ¿no es tu apellido? Muñoz. Muñoz, ¿dónde estás? Muñoz. Al inicio. La segunda. A Sí. ver, dinos, ¿cuáles son? Si no me equivoco, doctor, es los exámenes médicos preocupacionales, el examen médico periódico y el examen de reconocimiento de reintegro. Desde ingreso. De reingreso, eso. Exacto, ¿qué más? Esos son los que me acuerdo, doctor. Exámenes médicos desde tiro más, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Sí. Dime. Sí, yo igual he notado. Tenía algunos que era el examen médico de retiro y la referencia. ¿Cómo apellidas? Porque no te veo. Pérez, Alejandro Pérez Durán. Pérez, ¿dónde estás, Pérez? ¿Alejandro Gabriel? Sí. Tú ya estás con falta, Alejandro. Te has perdido hace rato. No, pero no funciona mi micrófono, doctor. Hace rato estaba respondiendo. Te has ido a tomar tu cafecito. Pero sí, lo tengo, doctor. Sé cuáles son. ¿Cuáles son? Los que he mencionado ya era el preocupacional, el periódico. Tenemos el examen médico de reingreso laboral, el examen médico de retiro y como referencia para evaluación de invalidez. Exactamente. Eso tienen que tener de memoria. Es pregunta de exámenes, por si acaso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estos exámenes médicos preventivos? No se olviden que esos exámenes ustedes pueden ofrecer a las empresas, ¿no? Ya sabemos de qué se trata, cómo se hace, a qué va dirigido estos exámenes. Cuando no cumples tú estos exámenes, por ley, la empresa tiene multas automáticamente. Así como hemos hablado en seguridad industrial, cuando una empresa no implementa los programas de salud y seguridad en el trabajo, tiene multas, ¿verdad? Y pese a estas multas, hemos dicho que apenas un 5% de las empresas en todo Bolivia implementa los programas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces es igual aquí, casi todas las empresas incumplen, pero sin embargo tienen multas. Entonces cuando una persona ingresa a trabajar y por una mala suerte se enferma o se accidenta y la empresa no le ha asegurado, no le ha hecho estos exámenes, la empresa tiene que pagar con todo lo que dice la ley. Tratamiento, beneficios, sueldo, y si es posible, además, si corresponde, indemnización o renta. La empresa tiene que correr con todos estos gastos. Lo que pasa es que así como los empresarios no saben, los trabajadores también desconocen las leyes. Por ejemplo, supongamos que aquí vamos a ver con la otra persona, ¿dónde está Alexander? Hemos dicho María Ailén, por ejemplo. ¿Dónde estás, María? Doctor, ya participé. Has participado hace rato. Ahorita no. María Ailén, ¿no quieres participar? Pregúnteme, doctor. Te pregunto, María Ailén. Supongamos que tienes un vecino X. Está haciendo arreglar su casa hasta un tercer piso. Y de ese tercer piso se cae un albañil. Se rompe la columna vertebral. Va al hospital. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con él, doctor? En la parte de su salud. Supongamos que es tu paciente. Ya. ¿Qué haces con tu paciente? Eres traumatólogo, supongamos, le curas, le operas, todo. Y cuando sabes que hay problemas de columna vertebral ya así serio, ha de quedar con la invalidez, ¿verdad? Sí. ¿Ahí acaba tu tratamiento? ¿Cómo? ¿Ahí acaba tu tratamiento? No,
Creo que no, doctor. Creo que hace rato mostró unos porcentajes y también se debería sacar esos porcentajes de discapacidad. Porque entonces, ¿eso quiere decir que tú puedes hacer evaluación de invalidez? Yo no. Tendría que... ¿ay, qué se dice? Tendría que... mandar a un especialista que esté encargado de este tema. Tampoco puedes mandarlo, ¿no? Entonces simplemente es recomendar la evaluación de invalidez y decirle, tiene que usted ir a tal lugar y tiene que presentar esta solicitud de evaluación de invalidez. Estamos aconsejando. Pero supongamos que vayamos más allá y esa persona no está asegurada a la gestora, no está asegurada a las AFPs, no tiene seguro de riesgo profesional. ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho a nada? No, en una clase igual dijo que sí tiene, aunque no tenga seguro. Sí, pero ¿quién paga? Porque no tiene seguro de riesgo profesional. No está en las AFP, no está en la gestora, no está en las CACs, nada. Es un albañil que se ha ido a trabajar así, se trabaja de forma independiente, como miles de albañiles se trabajan así. No me acuerdo. Un contratista, por ejemplo, que agarra posibilidad de arreglar la casa y agarra 3, 4 albañiles, los subcontrata. Y se trabajan y ocurriría un accidente. ¿Qué pasaría ahí? Ese es un problema y el pan de cada día de nuestra gente. No me acuerdo, doctor. Saila Grisel. Saila, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí. ¿Qué opinas, Saila? No sé, doctor. ¿Qué cosa no sabes? ¿Cuál es la pregunta? Es que toda la clase estaba con problemas de conexión, doctor. No, la verdad no le escuché. No. Lo que pasa es que no estás atendiendo, Saila. Entonces... El internet ha fallado, doctor. Vamos a anotar estas cosas. Mi Jacoba, ¿ha llegado Jacoba? Presente, doctor. ¿Has llegado? Porque no estás como ausente aquí. ¿Qué opinas? Sí, en aquí sería quizás empresa. Pero ya te he dicho que no es empresa. Hemos dicho que un vecino X está haciendo arreglar su casa y tiene albañiles, trabajadores trabajando y uno se cae de ahí. Le tratan, lo restauran, le curan, pero al final queda inválido. ¿Qué pasa con ese trabajador? En este caso sería el dueño que puede correr con los gastos. Claro, porque por ley ese dueño o ese contratista debería haber asegurado a cada uno de sus trabajadores. Eso dice la ley. Si no lo han asegurado, entonces, ¿quién es el que corre con los gastos? Es el que está financiando la obra o el contratista. ¿Quién le ha contratado a ese albañil? ¿El dueño o el contratista? Si ha sido el contratista, tiene que pagar el contratista. Si ha sido el dueño el que le ha contratado, tendrá que pagar el dueño. Claramente establecido. No se puede abandonar a un trabajador como se hace normalmente en nuestro país. Nuestros trabajadores tienen derechos. Entonces ellos tienen derecho a reclamar. Y ahí les decía la importancia del trabajo de ustedes como médicos, que son asesores, porque han de leer las leyes. Puede cambiar las leyes de aquí a 5 años, a 3 años, a 10 años. Entonces ustedes tienen que actualizarse al respecto para poder aconsejar a ese paciente.
Porque ese trabajador que es un paciente que queda inválido, ¿qué queda? ¿Cuál es su situación futura? ¿Cuál es su situación futura? Estefanía. ¿Dónde estás, Estefanía? Se ha ido. Ah, no, Estefanía ha faltado, perdón. Adriana Araceli. Doctor. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Cómo queda su situación futura? De él, de su familia, de todo. No va a poder volver a trabajar de albañil muy probablemente y eso va a afectar su economía familiar. Exactamente. ¿Y queda de su familia en qué? ¿Cómo? ¿Cómo queda su familia? ¿Quién le mantiene a esa familia? Va a haber decadencia si es que no logra adaptarse tal vez a otro trabajo. A ver, imagínate, tú eres médico, eres boliviana. ¿Cuál es la situación económica de un albañil? ¿Es buena, muy buena? Regular. Regular. De repente tiene 3 o 4 hijos. ¿Será que su trabajo de albañil así ocasional, porque son los albañiles normalmente trabajan temporalmente, ¿no? No son albañiles contratados por una empresa de planta. Pues, ¿cuál es la realidad de nuestros trabajadores? Son ricos, son millonarios, tienen de todo. Sus hijos están en escuelas privadas, tienen una buena casa, tienen buena ropa, tienen buena alimentación. No, doctor. Entonces, a eso vamos, a nuestra realidad, a eso voy. Tenemos que conocer a nuestros diferentes sectores laborales en su aspecto social, económico. Entonces, nuestros trabajadores realmente hacen esfuerzos para poder mantener su familia. Y si nuestro trabajador queda así inválido, ya no tiene un ingreso económico para mantener a su familia, ¿y esa familia cómo ha de quedar? Más pobre de lo que está actualmente. Cuando ese trabajador tiene derechos, la ley lo defiende, pero como no conoce la ley, alguien tiene que decirle que la ley lo protege. Entonces, ¿quién puede ser? Ahora ustedes están enterando de esto, entonces ustedes deben ser los portadores de esta información. Decir que tiene derechos, decirle que debían hacer estos exámenes, que deberían haber aseguradole a él. Si él trabaja en forma independiente toda la vida y nunca le contrata a nadie a él, entonces ustedes saben también muy bien que el trabajador puede asegurarse en forma independiente. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. El seguro lo puede cubrir. Entonces, estos exámenes que ustedes están aprendiendo a ver de qué se trata, hace mucho beneficio para los trabajadores, ¿no? Igual de forma para las empresas. Entonces, tratamiento oportuno, conocimiento de los riesgos, ver cómo se pueden proteger. Han visto que nuestros trabajadores a veces no tienen ni siquiera medios de protección personal adecuados. Ellos, por la pobreza en que viven, ni siquiera pueden comprarse sus utensilios o su equipo de protección personal, etc. Y esto de los riesgos extraordinarios. ¿Qué es riesgos extraordinarios? Cuando uno está asegurado y está trabajando, tanto su familia como el trabajador tienen seguro. La caja los atiende, cualquier caja que sea, caja nacional, caja privada, caja de caminos, cualquiera de las cajas está asegurado, entonces la caja cubre al trabajador y a su familia. ¿Ya? Pero si hay ocasiones en las cuales ocurre un accidente que no está dentro de su actividad laboral, se conoce como riesgos extraordinarios. Y estas afecciones a su salud no son cubiertos por los seguros. Entonces, el seguro, el centro de salud puede atenderlos, pero los ha de atender como una clínica privada. Supongamos que hay un accidente en una fiesta, se cae, se rompe una pierna, dicen, no, está asegurado la caja, lo llevan a la caja.
En la caja le han de atender, ¿ya? Pero después de la atención le han de cobrar. Le han de cobrar hasta más caro que una clínica, porque la caja es caro, ¿ya? Puede ocurrir algún problema en riñas callejeras, en peleas, puede haber heridas, fracturas y otros problemas de salud. Entonces es un riesgo también extraordinario. No cubre el seguro, no cubre el riesgo profesional. Lesiones por violencia intrafamiliar o domésticos, lesiones por asaltos, atracos, accidentes de tránsito. Por ejemplo, el accidente de tránsito sabe muy bien que lo cubre el SOAT, no lo cubren los seguros. Intentos de suicidio. Estamos dando varios ejemplos de riesgos extraordinarios. Estos riesgos no son cubiertos por los seguros, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado porque son gastos que uno puede afectar muy seriamente a la familia en sí, en aspecto económico, ¿no? Servicio militar en el exterior, dice, accidentes en caso de ebriedad, aborto provocado, asaltos, intentos de suicidio, hechos delictuosos, etcétera, etcétera, ¿no? El seguro no cubre los riesgos profesionales, extraordinarios, diré. Cuando la contingencia ocurre por un hecho intencional o dolo o culpa del asegurado. Ahí está otro ejemplo de qué tipo de riesgos no son reconocidos por los seguros. Algunas enfermedades laborales más frecuentes de la OPS lo agrupa en este tipo de patologías dentro de las enfermedades profesionales, dice trastornos musculoesqueléticos, afecciones auditivas, patologías de la voz, de riesgos químicos, una serie de clasificación donde estarían todas las patologías que hemos dicho que es una lista bastante larga y está dentro del MANEGI, del Manual Único de Evaluación del Grado de Invalidez, y además que eso lo tiene el gobierno. Reglamento de afiliación y reafiliación y desafiliación en el Seguro Social a corto plazo. Esto es simplemente para conocimiento. Ahora es la SUS, cómo tiene que asegurarse, cómo tiene que salirse del seguro, etcétera, etcétera. No nos incorporan, Con esto hemos acabado la parte de riesgos, medicina del trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Quieren que yo les pregunte? Jorgelina, ¿todavía Sí, estás? doctor. Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta, Jorgelina? ¿Estefanía ha llegado, por si acaso? No ha llegado. Perfecto. ¿Ninguna pregunta? ¿Yo les puedo preguntar? ¿Cómo es Silvia? ¿Les pregunto o no? No, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba todo claro, la verdad, doctor. Entonces puedo preguntar si está todo claro, pues. ¿Qué opinas, Natalie? ¿Estás ahí, Natalie? Sí, doctor, estoy acá. ¿Estás todavía? ¿Aguantas? ¿Aguantamos una horita más? Silvia, ¿aguantamos una horita más? Otro día avanzamos. Nos falta la parte de toxicología, que eso no es tan largo, ¿no? Porque vamos a un poco acortar eso porque es un tema muy amplio. Es toxicología ambiental y ocupacional, ¿no ve lo que nos falta? Sí, doctor. Por hoy creo que fue suficiente. Perfecto. Podríamos Entonces, hacerlo. programamos otro virtual, programamos para esto, otro presencial, ya vamos a ver. Mañana, sin embargo, ustedes ya empiezan con sus exposiciones, ¿verdad? Sí, doctor, el día martes ya empezamos. Perfecto, el día martes, sí, perdón. Entonces, hasta el martes nos vemos. Si no hay preguntas, por mí no hay problema. Está bien, doctor. Más bien, gracias por su tiempo. Les vaya Gracias, bien. doctor. Buenas noches a todos. Sí. Hasta luego. A los atrasados yo he vuelto a llamar yo. Si ahorita estás llegando, ya no hay caso. Porque a todos los atrasados he vuelto a llamar. Pregúntale a Silvia. ¿Cómo es Silvia? ¿A qué hora ha entrado parte Silvia? Silvia Marisol, dice.
Sí, ha vuelto a llamar a los atrasados. ¿A qué hora ha entrado? Ahorita acaba de entrar, ¿no? No, doctor, no entró ahorita, pero sí entró como atrasada, creo que una media hora después. ¿Tiene Silvia Patsy Choques? ¿Ves? Aquí tienes falta y he vuelto a llamar a Silvia Marisol y nuevamente no me ha contestado. Bueno, aquí Silvia Eugenia nos dice si es atrasado o es falta. Atraso, doctor. Sí la vi entrar, pero no recuerdo la hora exacta. No fue tan tarde, eso sí. Ha entrado y se ha vuelto a tomar cafecito cuando le hemos llamado entonces. ¿No? Seguro es eso. Ya, perfecto. Nos vemos. Chao, chao a todos. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches.